Hola amigos, bienvenidos al canal R+R Retirados en España. Somos Ronald y Raquel, una pareja de cubanos que después de vivir más de 20 años entre Canadá y Estados Unidos, hemos decidido dar un gran paso, retirarnos y comenzar una nueva vida aquí en España. Como muchos latinos, nos fuimos de nuestro país hace años buscando oportunidades y estabilidad. Canadá y Estados Unidos nos ofrecieron muchísimo, crecimos profesionalmente, trabajamos, le dimos nuevas oportunidades a nuestros hijos y construimos una vida. Pero llegó un momento en que empezamos a preguntarnos, ¿dónde queremos pasar los próximos años? ¿Dónde queremos disfrutar nuestra jubilación? Y ahí nació esta idea, buscar un lugar con más tranquilidad, menos estrés y una mejor calidad de vida. ¿Por qué este canal? Decidimos crear este canal porque mientras investigamos en internet la conveniencia de retirarnos en España, nos dimos cuenta de que hay muy poca información en YouTube dirigida específicamente a jubilados latinos que viven en Estados Unidos o Canadá y que desean retirarse como expatriados en Europa. La mayoría de los videos que encontramos están dirigidos a europeos del norte, como ingleses, holandeses o alemanes, que vienen a vivir su jubilación al sur de Europa. Por otro lado, hay muchísimo contenido para gente joven de Estados Unidos que llega a España como nómadas digitales o para vivir una experiencia temporal, pero casi nada con información específica para nosotros, los latinos de 60 años o más, que trabajamos duro durante muchos años y ahora queremos disfrutar de una jubilación tranquila, segura, con buena calidad de vida y sin gastar una fortuna. Así que este canal nace para compartir nuestra experiencia, ayudar a quien esté considerando este cambio y crear una comunidad de personas como nosotros. ¿Por qué España precisamente? Consideramos varios países para nuestro retiro, pero España nos enamoró por varias razones. Aquí la vida se vive sin prisa, se disfruta más. El enfoque está en el equilibrio, en compartir, en pasear, en definitiva, en vivir. Hay playas, montañas, rutas costeras, pueblos. Aquí es fácil disfrutar de una vida más activa al aire libre, y eso era clave para nosotros. Por si fuera poco, desde España puedes visitar otros países europeos en tren, en avión e incluso en coche. En pocas horas puedes estar en Francia, Portugal, Italia o Alemania. Europa está a la vuelta de la esquina. Además, prácticamente a donde quiera que vayas encontrarás maravillas arquitectónicas, lugares llenos de historia o paisajes maravillosos. También influye que aquí nos sentimos como en casa. Aunque existen diferencias, hay muchas cosas que nos unen a España: la cultura, la historia, el idioma y la forma de vivir la vida. Comparado con Estados Unidos y Canadá, el costo de vida puede ser significativamente menor, especialmente para parejas de 60 años o más que buscan tranquilidad económica en su jubilación. Finalmente, el clima mediterráneo es maravilloso y la gente es cercana, sociable y alegre. Uno se siente bienvenido aquí. ¿Cómo obtuvimos la residencia? España tiene varias visas que permiten residir en el país. En nuestro caso, la visa que utilizamos para mudarnos es la visa no lucrativa. Esta visa permite vivir en España siempre y cuando puedas demostrar solvencia económica, pero sin trabajar aquí. Pensamos dedicar un video específicamente al proceso de la visa, pero ahora te vamos a dar un pequeño resumen. La visa se solicita en el consulado español de la zona donde vives. Nosotros lo hicimos en el consulado de España en Houston, Texas, y en términos generales, estos son los documentos que nos solicitaron. Pasaporte válido, formulario de solicitud de visa, comprobante de ingresos suficientes o en su defecto de fondos suficientes para vivir sin trabajar aquí, por ejemplo, comprobante de ingresos por pensiones, estados bancarios, inversiones, etc. Certificado médico, antecedentes penales federales apostillados, un seguro médico privado con cobertura completa en España y, en el caso de una pareja, un certificado de matrimonio apostillado. No te vamos a mentir, el proceso parece y puede ser un poco estresante, pero con un poco de organización no resulta tan difícil. Después de entregar los documentos solo fue esperar. En nuestro caso, la espera tomó varias semanas. Una vez aprobada, recibimos la visa y viajamos a España. Todas las gestiones que debes realizar después que llegues a España merecen un video aparte y te prometemos que lo tendrás próximamente en este canal. Algo que pesó mucho en la decisión de vivir en España es que esto puede ser más económico, especialmente para jubilados. Sobre este tema también vamos a hacer un video con más detalles. Por ahora te menciono que no en todos los casos es más económico vivir aquí. Debes tener en cuenta tu situación específica y no olvidar la diferencia en impuestos entre un país y otro cuando hagas tus cálculos.
Sin considerar los impuestos, estos son promedios mensuales para una pareja de 62 años en los Estados Unidos y España. Hemos usado para la comparación las ciudades de Houston y Miami en Estados Unidos y Valencia y Madrid en España. Como ves, la tabla indica una diferencia sustancial entre el costo de vida en Estados Unidos y en España, pero queremos hacer varias aclaraciones. La primera, aunque una pareja de retirados puede vivir en España con menos de 3.000 euros al mes o incluso mucho menos, el costo de tu vida pudiera ser más alto, dependiendo de tus intereses, tu estilo de vida y otras cosas. Verás muchas comparaciones como esta en internet, pero debes tomar estos números como lo que son, estimados promedios. Solo tú puedes decidir si cuentas con los recursos suficientes para retirarte, ya sea en España o en cualquier otro lugar. El segundo aspecto. El seguro médico es uno de los mayores costos en los Estados Unidos, pero varía mucho de persona a persona. En esta tabla asumimos que la pareja no tiene acceso a Medicare por tener menos de 65 años y tampoco es elegible para subsidios de Obamacare. Cuando hagas tu comparación, debes considerar tu propia situación. Por último, y probablemente más importante, tablas como estas no incluyen los impuestos. Si queremos una comparación realista entre los costos de vivir en los Estados Unidos o en España, tenemos que incluir los impuestos, ya que las conclusiones de la comparación van a variar mucho dependiendo de tu situación personal y de los impuestos asociados en cada país. Si quieres ver un análisis más completo que contemple diferentes situaciones de ingresos y seguro médico, con estimados del impacto de los impuestos en cada país, espera ver el video que vamos a preparar sobre el tema próximamente en nuestro canal, que esperamos te dé una visión más clara del tema de los costos. En resumen, para nosotros, España representa una nueva etapa. Menos estrés, más vida, más salud, más tiempo para disfrutar, viajar y reconectar con lo que realmente importa. Si estás pensando en mudarte, retirarte o simplemente cambiar tu estilo de vida, esperamos que nuestra experiencia te inspire y te sirva como guía. Déjanos tus preguntas en los comentarios. Queremos compartir lo que aprendemos y nuestras experiencias para ayudarte. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita, porque vienen muchos videos más sobre nuestra experiencia viviendo en España. Hasta la próxima.